Bienvenidos a este su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero, vas, mi guerrero. No quiero comenzar este programa pues sin recordarles una vez más la programación, los anuncios que tenemos en esta radio cristiana El Vino Nuevo. Y nos puede escribir, usted nos puede dejar sus peticiones de oración, usted nos puede escribir y compartir eventualmente los temas que usted quiere que nosotros desarrollemos, expongamos o expliquemos a través de esta radio cristiana El Vino Nuevo en el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Allí usted también puede encontrar una gama de devocionales, semillas de fe, que sé que va a enriquecer su vida espiritual, va a alimentar su vida espiritual. También tenemos videos, tenemos también escuela de liderazgo. Hay una gama de videos que sé que va a enriquecer su vida espiritual. También puede descargar la app, la aplicación del TuneIn en su tableta, celular o equipo de escritorio y buscarnos más fácil y rápidamente a nuestra radio, su radio cristiana El Vino Nuevo. También recuerde suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ustedes, queridos amigos, hermanos en la fe que nos ven y visitan nuestro canal, quiero extender la invitación para que se suscriba a nuestro canal, para que active la campanita de las notificaciones y de esta manera esté al pendiente del material que nosotros vayamos subiendo a lo largo y ancho de cada programa que aquí desarrollamos de Guardianes del Reino. No se lo pierda. Bienvenidos a Guardianes del Reino y siga con nosotros. Y ustedes también que lo están viendo vía Facebook Live, gracias por conectarse, gracias por ser parte de este programa de Guardianes del Reino, donde está radio cristiana online El Vino Nuevo. Y les invitamos pues a ustedes, amigos de YouTube, y ustedes, amigos de Facebook Live, que si este video es de bendición para su vida, pues lo comparta con sus amigos, con sus familiares o personas que usted se encuentre mentoreando, discipulando o pastoreando, o quiera usted bendecir a alguien con esta palabra que Dios va a dar a su vida y que usted sabe que otra persona, otro amigo, hermano en la fe necesita del aporte, del alimento de esta palabra. Entonces, de esta manera, si usted lo comparte, usted va a dar de gracia. Lo que de gracia también Dios le va a dar a continuación a través de este video, a través de esta enseñanza. Y de esta manera usted podrá establecer y expandir el reino de Dios. Entonces, bienvenidos a Guardianes del Reino. Nuevamente pido excusas a nuestro pastor Anthony. Él no se ha ido. Él está con nosotros. Está presente en el espíritu, aunque ausente del cuerpo. Les manda mil bendiciones. Le manda un saludo muy cordial y muy especial. Pide disculpas y espera estar la próxima semana aquí con nosotros y con ustedes. Pero aquí, eventualmente, primeramente está, valga la redundancia, Dios, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y también mi hermano de sangre y mi hermano en la fe, el evangelista Jorge Ospina, el cual me va a ayudar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a desarrollar el tema que viene a continuación. Varón de Dios, Dios te bendiga y bienvenidos a Guardianes del Reino a través de esta radio cristiana El Vino Nuevo. Gracias, apóstol. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde acá, desde Cali, Colombia. No solamente a ti, sino que reitero redundantemente el saludo a todas aquellas naciones que se encuentran conectadas y nos van a ver hoy. Hoy tenemos un tema muy especial de parte del Señor, pero queremos que cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, dispongan su corazón, dispongan su alma, dispongan su espíritu, su concentración total en la palabra que el Señor tiene para su vida. También desde la distancia,
Un fuerte abrazo y un saludo para mi hermano, de manera fraternal, lo digo, mi hermano Romeo Soto, añorando que podamos tener cerca de en estos tiempos y pueda volver a transmitir. Por otro lado, queremos también decirles de que estamos conectados y a expensas también de recibir cualquier duda que tengan, lo que quieran escribir para nosotros poder responderles. Es un anhelo de parte del Señor poderle servir hoy, poder ser invitado, porque nuevas son sus misericordias cada día y qué más que hacerlo para el Señor que es agradable. Así es, varón. Muchas gracias por la introducción. Bueno, sin más preámbulos, sin más detalles, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el tema, ya que nos encontramos un poco retrasados, un poco cortos de tiempo. Y sin más preámbulos, si usted quiere colocarle un título a este mensaje o a esta enseñanza, usted puede colocarle la segunda parte o la continuación de un tema que ya vimos hace 2 semanas anteriores, y es la importancia de las vestiduras espirituales, parte 2, la continuación. Es supremamente importante, ya que hace 2 semanas vimos el tema con el pastor Anthony y pues no alcanzamos a desarrollarlo y a dar unos puntos que nos parecen, creemos de parte de Dios que son importantes para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, los conozca, los entienda y los practique en su vida espiritual cristiana. Entonces, la importancia de las vestiduras espirituales, segunda parte. Ese es el título, ese es el tema. Y vamos a dar ahora vamos a leer más bien el texto base, el texto de introducción que se encuentra en Colosenses capítulo número 3, versículo del 5 en adelante. Vuelvo y repito, Colosenses capítulo número 3, versículo del 5 en adelante. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12 dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Entonces, la importancia de las vestiduras espirituales. Esto es supremamente importante que podamos entenderlo, que podamos asimilarlo, ya que el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe de ir más allá en su manera de pensar, debe de ir y profundizar más allá en cuanto a su fe en la persona de Jesucristo, y debe de ir más allá en cuanto a su identidad, llamado y propósito de Dios para su vida. Me explico. Estoy reiterando algunos puntos que ya di en la charla pasada o en el tema pasado o en el programa anterior. Y es que cuando hablamos en Gálatas, capítulo número 5, verso 22, 23 en adelante, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, lo que significa o la revelación de los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Vuelvo y repito, los frutos que describe Gálatas, capítulo número 5, verso 22 y 23 en adelante,
está describiendo el carácter de Cristo, la personalidad de la persona de Jesucristo. Está describiendo la voluntad, el propósito de Dios para el ser humano, particularmente para el creyente, para los hijos de Dios, para la iglesia en general. Y aparte de eso, está describiendo también el tipo de traje y de vestiduras espirituales que debe de usar, que debe de portar, que debe de presentar y mostrar externamente al mundo que vivimos. Entonces, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, del que habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, simplemente es la descripción de cada traje, de cada vestido, que todo hijo de Dios, que todo creyente nacido de nuevo, lavado por la sangre de Jesucristo, que ha recibido en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y ha sido sellado por la persona del Espíritu Santo y ahora es casa y templo del Espíritu Santo, debe de manifestar estas vestiduras que están descritas en este pasaje bíblico. ¿Cómo es usted, varón? Hablo de apóstol bastante interesante, porque para estos tiempos donde estamos viviendo una aceleración en cuanto a tantas situaciones, donde el mismo cristiano creo que ha entrado en un estado de relax, ha estado muy tranquilo y muy confiado en el sistema de la gracia. Y algo que me asombra lo que acabaste de leer aquí en la palabra de Dios es cómo el Señor en 6 versículos toma ciertas recomendaciones de las cuales se tiene que despojar el hombre, pero en un solo versículo, que es el versículo 10, recomienda vestirse de él, revestirse de él, y habla primero de un conducto regular que es despojarse, limpiarse para poder vestirnos de él. No podemos pretender tomar la gracia, tomar el favor de Dios y vestirnos teniendo todavía tantas cosas internas que hacen que evidentemente las demás personas de afuera puedan llegar a despotricar tanto del Evangelio como de la persona que trata de demostrarlo. Así es. Eventualmente quiero remarcar lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo número 3, y dice la Escritura en el verso 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son vestiduras. La paciencia es la misma que está en Gálatas capítulo número 5, verso 22-23 en adelante, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la paciencia es un vestido espiritual que debe de portar todo creyente nacido de nuevo, y que eventualmente este vestido de la paciencia, el vestido de la mansedumbre, el vestido de la humildad, el vestido de la misericordia, de la benignidad, de la fe y del dominio propio, debe ser la evidencia, oiga bien, debe ser la evidencia que esa persona ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón y que está madurando y creciendo en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja. Aquí eventualmente la Escritura nos manda. No es opcional, no es que es algo con los años que se van dando, es algo progresivo más adelante, no. O sea, todo tiene un proceso, sí, pero cuando usted tiene a la persona del Espíritu Santo, usted lo único que necesita es fe, voluntad, disposición para caminar a la manera de Dios. Dios está allí dispuesto. Dios está con la mano extendida. Dios tiene los regalos. Dios tiene las vestiduras allí para dártelas. El detalle es de que somos nosotros, por causa de que queremos muchas veces levantar, resucitar al viejo hombre. Dice la Escritura que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Entonces somos nosotros los agentes responsables de retrasar,
los vestidos espirituales, para colocarnos en los vestidos espirituales. Porque cuando nosotros retrasamos las vestiduras espirituales en nuestras vidas, estamos retrasando también las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, las puertas abiertas y todo el paquete de bendición que viene incorporadamente con la gracia para el Hijo de Dios, para el nacido de nuevo, para el creyente. Entonces, eventualmente, esto es algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, hoy tiene que comenzar a analizar. Hoy en día, eventualmente, se enseña de Cristo y se enseña mucha teología hasta cierta medida, hasta cierto punto. Se enseña mucho conocimiento en algunos lugares. En otros lugares, pues no se enseña ni siquiera conocimiento. Hoy en día, muchas veces se va más el tiempo en entretenimiento, en shows, en otros tipos de actividades, desconcentrándose y desenfocándose de lo que verdaderamente importa y requiere la persona de Jesucristo para sus hijos. Más bien, estamos en estos tiempos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos en las cuales si usted y yo no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, si no estamos bien cimentados en Cristo, si no estamos bien cimentados en la fe, y si verdaderamente no hemos nacido de nuevo, déjame decirte que estamos viviendo tiempos supremamente peligrosos en la sociedad, en la cultura, en la política, económicamente, socialmente, religiosamente, que es fácil meterle el dedo a la boca a cualquiera y sacarlo y desviarlo del propósito y del llamado de Dios para su vida. Entonces, muchas personas el día de hoy, lo digo con mucho respeto, sin ánimo de ofender a nadie, mucho menos a mis hermanos, pero dicen que son cristianos, dicen que son creyentes, dicen que son hijos de Dios, y no se saben ni un versículo bíblico, no se lo saben, y no se saben ni siquiera un salmo de memoria, no saben nada de la palabra de Dios, pero se otorgan el título de hijo de Dios. Y eventualmente el testimonio, cuando yo hablo de las vestiduras espirituales, estoy hablando del testimonio. O sea, mi testimonio, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, le dijo el apóstol Pablo a alguna de sus iglesias, y también le dijo a Timoteo particularmente, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, cuando dice sed imitadores de mí, usen el mismo vestido que yo uso, porque el vestido que yo uso es el mismo que utilizó Cristo aquí en la tierra. Entonces, eventualmente, mi testimonio, la Biblia lo dice, Pablo lo dice, que mi testimonio y el testimonio de todo creyente, de todo hijo de Dios, debe de ser como cartas abiertas, como cartas leídas ante los demás. Entonces, eventualmente, cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de las vestiduras espirituales. Entonces, mi testimonio es Cristo, revestido de Cristo. Cristo en mi vida, Cristo en mi cuerpo, Cristo en mi espíritu, Cristo en mi alma, Cristo en mi mente, Cristo en mi manera de hablar, Cristo en mi manera de pensar, Cristo en mi manera de actuar, de relacionarme, de comportarme, de tomar las decisiones y de tratar a los demás, sea en casa, sea en la calle, sea en el trabajo, sea donde sea. La presentación mía es y debe ser Cristo. ¿Cómo ves tú? Amén, amén, amén. Algo muy interesante que acabaste de tocar ahí, apóstol, es la parte de la paciencia, ¿no? Porque el Señor siempre con un propósito arranca con algo. ¿Y por qué la paciencia? Porque la paciencia es la base de toda la vestidura del Señor. ¿Por qué razón? Se vienen tiempos difíciles y como tú lo decías ahorita en un orden de ideas, tanto en lo político como en lo económico, aún la humanidad está cegada y se está desatando una ola de maldad, donde cada día se ve, es más común ver tiroteos y tantas cosas más. Y el no vestirnos de paciencia puede hacer que nuestro corazón desmaye y nos haga tomar rumbos diferentes, rumbos equivocados. El no tener la paciencia puede hacer de que yo pueda confundirme entre lo que yo pienso que creo de Jesucristo y quién es Él realmente. La paciencia es la parte fundamental de todo cristiano para poder entender en los tiempos difíciles que posiblemente estén ya cercanos, estamos viviendo los principios de ellos.
Y si no nos vestimos de eso, el cristiano fácilmente puede llegar a despotricar del evangelio y aún más entregar a sus hermanos, como dice la palabra. La palabra me habla de que en los postreros tiempos se entregarán unos a otros. Está hablando de personas que agotaron su paciencia, personas que no supieron soportar el camino más fácil para poder ellos salir del problema. Fue al día de la paciencia habla de pasiones desordenadas, fornicación, deseos indecorosos de la carne. Si yo no tengo paciencia, en mí no habita Cristo, que es el que me da esa paciencia a través del Espíritu Santo, fácilmente yo voy a ceder a todos los placeres de la carne y voy a terminar no solamente seducido, sino cayendo en ello. Solo por un momento quiero decir esto. Hace poco encontré en la televisión, decían que acá en la ciudad de Cali, Colombia, estaban comentando un reto que se llama el Change Fit, que es cambio de bicho, donde personas contagiadas de SIDA están retando a menores de edad para que estos tengan relaciones sexuales con ellos y le dan una pasta para que supuestamente tomándose esa pasta al otro día ellos, o sea, se salen, no les pasa nada. Y actualmente van 351 casos de SIDA ya comprobados aquí en Cali. Entonces, al punto que voy es la falta de paciencia, aún en nosotros, esta generación de nosotros que creemos en Jesucristo, está llevando también a que nuestras siguientes generaciones vengan de esa manera desenfrenada, que estén perdiendo algo importante como es su salvación. Amén, amén. Gracias por el aporte. Bueno, entonces entendimos y vamos a entrar un poco más profundo a nivel doctrinal. A nivel doctrinal quiero ir a la escritura en el libro de Génesis, capítulo número 3. Génesis, capítulo número 3. Y voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Génesis, capítulo número 3, versículo 4 en adelante. La escritura dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, hablando del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice la escritura: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Vuelvo y repito, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva inicialmente en el huerto del Edén, varón y hembra los creó, y ellos estaban en un estado físicamente desnudos, pero espiritualmente estaban vestidos de santidad, vestidos de justicia, vestidos de verdad, vestidos de honestidad, vestidos de la gloria de Dios, revestidos de la gloria de Dios, perfectos, puros, santos, sin mancha alguna, semejanza de Dios mismo aquí en la tierra, en el huerto del Edén. Esas eran las vestiduras que portaban. O sea, físicamente, la Biblia nos enseña que ellos estaban desnudos. O sea, ¿qué vestimenta tienen? ¿Qué gracia
atractivo alguno hay en la vestimenta supuesta que usaban Adán y Eva. El punto no es la vestidura física, el punto es la vestidura espiritual que ambos poseían, que ambos tenían, que ambos portaban por parte de Dios. Es más, estas vestiduras perfectas, puras, santas y sin mancha eran las que dejaban y permitían y provocaban que Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, descendiese desde el tercer cielo, desde su trono mismo, a la tierra, al huerto del Edén, y estableciesen una comunicación de tú a tú con Adán y Eva. Dios el Padre hablaba de tú a tú, cara a cara, descubierta con Adán y con Eva. Hablaban, charlaban, tenían una relación, una coinonía. Para eso Dios los creó, para eso Dios creó al hombre, para manifestar el amor, para manifestar su amor, para derramar su gloria, para derramar y manifestar eventualmente su gloria, su santidad, su perfección, su pureza y la capacidad de que una persona material, física, de carne y hueso, fuera el portador físico de algo, de una vestidura espiritual. Entonces el punto aquí es donde quiero entrar en materia. Adán y Eva están vestidos de justicia, santidad, pureza, gloria de Dios misma. Ya esto nos quedó claro. El punto radica y consiste: por fuera están desnudos, pero Dios les habla, les dice y les demanda y les advierte: coloco el árbol del conocimiento del bien y del mal, y coloco también el árbol de la vida. Coman del árbol de la vida para que vivan siempre. Porque si ustedes comen del árbol de la vida, ahí es donde están las vestiduras. Cada vez que ustedes coman del árbol de la vida, ustedes allí hagan cuenta que ese es su closet espiritual. Ese es donde se encuentra o donde se halla la vestidura de la santidad, la vestidura de la justicia, la vestidura de la fe, la vestidura de la paciencia, la vestidura del amor, la vestidura de la gracia, la vestidura de la verdad, la vestidura de la benignidad, la vestidura del dominio propio, la vestidura que habla Gálatas 5:23, que son los frutos del Espíritu Santo, y la misma vestidura que nos habla Colosenses capítulo 3 del 5 en adelante. Y entonces, cuando Dios le dice, coman del árbol de la vida para que vivan siempre, significa que el árbol de la vida representa a Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Coman de Cristo. Por eso digo, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo, Evangelio según San Juan capítulo número 15, verso 1 en adelante. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Y ustedes, apartados de mí, nada son y nada pueden hacer. El que conmigo no recoge, desparrama. Si el pámpano se desprende de la vid, se muere, se seca, está frito, está muerto. Y lo mismo aconteció en el huerto del Edén. Adán y Eva eran los pámpanos. Adán y Eva era el fruto del árbol de la vida. Era el fruto de Dios mismo. Ellos tenían que alimentarse de la savia, del tallo de Cristo, de la fuente inagotable de la vida eterna que era Cristo, para poder vivir y coexistir con Dios en el huerto del Edén por la eternidad y tener una relación e intimidad con Dios eternamente. Para eso creó Dios al hombre, para vivir y compartir su gloria, su amor, su riqueza, su poder, su gracia por toda la eternidad. Pero el hombre, en su libre albedrío, en su conciencia, se hizo sabio en su propio razonamiento y opinión y se determinó en esa libre voluntad ir a hacer lo contrario de lo que Dios le había mandado, o sea, ir a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ahorita se alimentaron de la fuente del pecado, de la semilla del pecado, y ese es Satanás. Satanás, la escritura lo dice, siempre lo digo, no me cansaré de repetirlo, de acuerdo a eventualmente el Evangelio
Mateo capítulo 10, donde dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Entonces, en el momento que ese árbol de conocimiento del bien y del mal está allí, se veía agradable y codiciable para comer y para obtener sabiduría, conocimiento. Pero realmente lo que había por dentro era muerte, había robo, había destrucción y separación y la ruptura del pacto entre Dios y el hombre. Y no solamente del momento presente, sino de ahí en adelante por toda la generación de la raza humana hasta que llegara la persona de Jesucristo. Entonces, cuando el hombre come del árbol de conocimiento del bien y del mal, en ese momento se despojan, se quitan, se deshacen, se desprenden, como le quieras llamar, de la vestidura de la santidad, se desprenden y se despojan de la vestidura de la humildad, se despojan de la vestidura de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, de la fe, de la benignidad, de la templanza, del dominio propio, se despojan de la vestidura de hijos de Dios. Y al despojarse de la vestidura de hijos de Dios, ahora se visten y se revisten del mal. Se visten ahora de iniquidad. Se visten ahora de transgresión. Se visten ahora de pecado. Ahora, para resumírselo más, la Escritura dice, previo antes del versículo 22, en Gálatas capítulo 5, dice acerca de los frutos, de las obras de la carne, no los frutos, las obras de la carne. Y dice la Escritura que las obras de la carne es homicidio, borracheras, herejías, orgías, hechicerías, homicidios, pleitos, contiendas, robos, disensiones, envidias, celos. Todas estas cosas eventualmente son los frutos del pecado, los frutos, o más bien las vestiduras de una persona que se ha despojado de las vestiduras espirituales de Cristo. Ahora me explico. Como Adán y Eva se despojaron, ya sabemos, se despojaron de la vestimenta de la santidad, se despojaron de la vestimenta de la humildad, se despojaron de la vestimenta de la pureza, se despojaron de la vestimenta eventualmente de la semejanza de Dios misma. En ese momento, recordemos lo que acabamos de leer. La Escritura nos dice, nos enseña que ellos, cuando comieron inmediatamente del árbol de conocimiento del bien y del mal, en ese mismo momento le fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Escritura que tuvieron miedo y tuvieron vergüenza. Ojo con esto es supremamente importante, porque dos cosas pasó en ese momento, entraron en sus vidas. Estas dos vestiduras fueron las primeras que lo cubrieron a ellos, Adán y Eva. La vestidura del temor. Por eso dice la Escritura, y Pablo nos lo recalca, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el temor es un vestido que Satanás coloca en la vida del ser humano, o colocó en la vida del ser humano cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó. Y es una vestidura que usted no necesita pedir colocársela o ir a colocársela. No, es una vestidura que ya viene incorporada en su ADN, en su línea sanguínea, genéticamente, en la línea sanguínea desde Adán y Eva hasta nuestros días. Usted y yo, en otro tiempo que no conocíamos de Cristo, llevábamos en la línea sanguínea la vestimenta del temor, de la transgresión, de la iniquidad, del pecado, del orgullo, de la avaricia, de la soberbia, de la idolatría, de los homicidios, de las orgías, de las impurezas sexuales, de las borracheras, de los celos, de los pleitos, de las palabras maledicientes, de la mentira, del engaño y todo lo que es típico y común y corriente en la vida de cualquier ser humano que vive afuera en el mundo, que no tiene conocimiento de Dios ni tiene temor de Dios y que no camina con Dios. Cuando el hombre peca,
en ese momento, reitero, se viste ahora de las vestimentas de este otro ser que se decidió servir, creer, obedecer y comer. Lucifer, Satanás, el diablo. Y ahora se reviste de las mismas vestiduras que tiene él y que tenía en ese momento. La vestidura de la rebelión, la vestidura de la transgresión, las vestiduras de la iniquidad, las vestiduras del pecado, las vestiduras del engaño, las vestiduras de la maldad, de la traición, las vestiduras del pecado, que es lo que separa a Dios del hombre, el pecado. ¿Cómo ves tú? Hombre, muy interesante en esa parte y cabe recalcar también algo que acabas de leer en Génesis, capítulo 3, y esto pues lo voy a simplificar de esta manera. Todo elemento que usted va a consumir, llámese droga o alimento, también tiene unas contraindicaciones si este se consume en exceso. ¿A qué quiero ir? Cuando Eva está en el huerto del Edén, Dios le dice tanto a Adán como a Eva que de todo árbol pueden comer menos el que está en medio, que es el del bien y del mal, porque el día que coman de él, ciertamente van a morir. Entonces, esa contraindicación no fue tenida en cuenta por Eva, y mucho menos por Adán, que aún viendo lo que hizo Eva también contenía. Hoy en día no dista mucho de eso, cuando vemos lo que significa Génesis, comienzo, todo tiene un comienzo en la vida. Para nosotros también, para aquellos que ahora pues gozamos de estar en la presencia del Señor aquí en la tierra, disfrutando de su palabra y aprendiendo para vestirnos como Él, intentando despojarnos de ese viejo hombre, pero haciendo un énfasis en las personas aquellas que siendo cristianos caen otra vez. La pregunta es, ¿han leído las contraindicaciones de eso que están haciendo? Porque finalmente eso que están consumiendo, ese fruto al cual ustedes están llevando a sus vidas, llámese fornicación, como dijo el apóstol ahora, llámese ira, celos, contienda y cualquier otro tipo de pecado, tiene una contraindicación, y esa contraindicación es que te va a hacer ver desnudo, te va a avergonzar. Y esa es la intención del diablo. El diablo quiere que tú pruebes ese fruto que parece codiciable y bueno. Como decía el apóstol ahora, hay muchas personas que les parece natural hacer esto. Estamos en el mundo, portarnos vulgares, hacer cosas en contra de nuestro prójimo, tomar la palabra siendo un cristiano, ir a la iglesia, asistir, pero salir de allá, y como muchas veces tú lo has recalcado, apóstol, llegar a la casa y ser el propio diablo. Entre todas estas cosas, cada vez que nosotros hacemos lo que hizo Eva en su momento, estamos también de alguna manera recayendo en esa misma trampa pasada que el diablo recurrentemente trata de hacer que nosotros caigamos para que nos mostremos desnudos y quedemos apartados de la gracia de Dios. Amén, así es. Gracias por tu aporte, bro. Dice la Escritura, y quiero hacer énfasis en el verso 7 en adelante de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 7. Dice la Escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el momento que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, se abre la puerta a la dimensión espiritual y sobrenatural del reino de las tinieblas. Le abren la puerta. Cuando Dios determina, manda, y estipula, no hagan esto, es porque Él sabe que en el momento que tú abras esa puerta, vas a abrirle, valga la redundancia, la puerta al rey de las tinieblas y al reino de las tinieblas, para que Él venga a tu vida a matarte, a robarte y a destruirte. No necesariamente tiene que llegarte la muerte física de manera instantánea. Con el solo hecho de que te comience a ir mal en las finanzas,
mal en tu matrimonio, mal en tu salud, mal en tu familia, y te comience eventualmente a robarte las bendiciones en tu vida, es porque hay algo que está operando en el ámbito espiritual. Pero bueno, eso lo voy a decir a continuación. El punto es de que en el momento que Adán y Eva le abren la puerta al pecado, comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, se dan cuenta que están desnudos, ¿qué es lo que hacen primero? Se dan cuenta que están desnudos, tienen miedo, tienen miedo y se dan cuenta que están desnudos. Ojo con esto, Dios todavía no ha venido al huerto, pero entre ellos dos, acostumbrados a estar desnudos, siempre, todos los días, desde que fueron creados, y nunca habían sentido vergüenza, no sabía que era la vergüenza, mucho menos sabía que era el temor. Pero ahora el hombre, sin darse cuenta, sin entender, sin caerle el 20, el 100, como le dicen por acá, tengo temor, tengo miedo, siento vergüenza. Y lo primero que el hombre hace es ir a coser hojas de higuera para cubrir sus partes íntimas. Eva cubre sus partes íntimas con hojas de higuera y Adán cubre sus partes íntimas con hojas de higuera. El punto radica y consiste en lo siguiente. ¿Qué significa las hojas de higuera? Y esto vamos a irlo desarrollando y lo vamos a entender mucho más a profundidad en el siguiente texto bíblico. Pero las hojas de higuera con que se cubrió Adán representa el sistema que el hombre, que todo ser humano aquí en la tierra, después de Adán, creó y se inventó para buscar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios y para relacionarse con Dios a su manera, en sus propias fuerzas, a su propio estilo y a su propia conveniencia. Las hojas de higuera representan las religiones. La higuera representa la religión. Las hojas de higuera representan las religiones. ¿Y qué es la religión? ¿Y qué quiere decir religión o las religiones? La religión o las religiones son los sistemas, son eventualmente sistemas que el hombre creó y se inventó para buscar a Dios a su propia manera. Entonces, ¿qué es y qué son las religiones? Son sistemas, son organizaciones, son organizaciones, son sistemas, son grupos. Es un método o métodos que el hombre creó, que el hombre se inventó para pretender que a través de sus propias fuerzas, a través de su propio trabajo, a través de sus propios méritos, a través eventualmente de sus propios sacrificios y de sus propias hojas con que cubre su desnudez, con que cubre su pecado, porque ojo con esto, ¿por qué el hombre se cubrió con las hojas de higuera? Para cubrir su desnudez, o sea, para cubrir su pecado. Para eso fueron las hojas de higuera. ¿Para cubrir qué? Su desnudez, o sea, para cubrir su pecado y para eventualmente mermar y reducir el temor. ¿El temor a qué? El temor al castigo. Eso es lo que hace el hombre con las religiones. Buscan a Dios y hacen rituales y sacrificios y eventualmente hacen cosas en sus fuerzas basados a sus propios razonamientos a través de los dogmas de hombres y de organizaciones religiosas que no están escritas ni demandadas ni estipuladas por Dios en la Biblia, sino que se las creó y se le inventó el hombre. ¿Para qué? Para tapar su pecado, para cubrir su pecado, para calmar la conciencia y para evitar el juicio y el castigo del temor de Dios, el temor a ser castigado por parte de Dios. Entonces, eso es, y esas son las hojas de higuera. Eso es lo que representa las hojas de higuera. Pero aquí
vamos a entrar un poquito más profundo en este tema. Ya entendimos, el hombre se cubrió con lo que él mismo cosió, hojas de higuera. Y ahorita vamos al siguiente punto y vamos a ver, a conocer a la luz de la Biblia, no lo que digo yo, no lo que dice la evangelista Jorge Ospina, sino lo que la Biblia dice. Y vamos a ver si Dios apoyó, respaldó y estuvo de acuerdo con el sistema que Adán y Eva se inventaron y crearon para cubrir el temor y la vergüenza. Vamos a ver qué dice ahí mismo en Génesis capítulo número 3. En el capítulo número 3, en el versículo, voy a leer verso 21 específicamente. Génesis capítulo 3, verso 21. La escritura dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ojo con esto. Verso 21 del capítulo 3 del Génesis dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra con que fue o de la que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces el punto es, Dios, dice la escritura, tomó pieles, ¿verdad? Dice, hizo al hombre y a su mujer, hizo túnicas de pieles. Le hizo túnicas de pieles. El punto es el siguiente. Dios desciende, como era tradicional, típico y cotidiano, en un día común y corriente para Adán y para Eva y para Dios. Y aquí quiero que entendamos esta parte. No crean, amados amigos, radioescuchas que nos ven y que nos escuchan, que Dios estaba desapercibido de lo que estaba aconteciendo en la vida de Adán y Eva y aún en la serpiente y con Satanás mismo. No, la Biblia dice que Dios es omnipresente. Cuando la Biblia dice que Dios es omnipresente es porque Él está en todo tiempo, en todo momento, a la misma vez. Y Dios estaba en el huerto del Edén. Su presencia estaba en el huerto del Edén, en silencio, viendo y escuchando la reacción, la actitud de sus hijos, el comportamiento de sus hijos, Adán y Eva. Y por ende, también el plan maquinado y trazado de Satanás a través de la serpiente, permitido por Dios, para probar la fe y la obediencia del hombre. Así es. Esto es importante. Dios está al pendiente. Y muchos dirán y se preguntarán, y yo sé que ahorita le echan la culpa a Dios y Dios es responsable de lo que hizo Adán y Eva. Y si Dios estaba ahí, ¿por qué Dios no hizo nada? Entonces, ¿por qué no detuvo a Eva? ¿Por qué no le cogió la manito y le dio pau, le dijo, de eso no se come? No. Dios dio a Adán y a Eva una ley. No creas que la única ley que existía moral, de fe y de obediencia para el ser humano fue las tablas de Moisés, de los 10 mandamientos. No es así. A Dios le dio al hombre una ley. Y la ley fundamental, básica y primaria, el número 1 que le dio a Adán y a Eva fue la de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia fue el primero o los primeros mandatos, leyes y estatutos para el ser humano. Al decirle, coloco el árbol del conocimiento del bien y del mal y coloco el árbol de la vida, les sugiero, les aconsejo, les recomiendo, les mando que coman del árbol de la vida para que vivan siempre. Porque les advierto una cosa, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ustedes van a morir. Punto. ¿Hay una ley establecida? No.
Hay un mandato establecido, ¿no? Pero el hombre, ¿qué hizo el hombre? Rompió. Número uno, quiero que entendamos esto. Usted no puede obedecer lo que usted no cree. Usted obedece y coloca en práctica en lo que usted tiene fe, en lo que usted cree. La fe es creer. Eso significa que en un momento determinado, Adán y Eva no creyeron a lo que Dios les había dicho. O sea, fueron incrédulos. Ojo con esto. Adán y Eva fueron incrédulos en un momento determinado cuando la serpiente los tentó y los sedujo. ¿Por qué fueron incrédulos? Incredulidad es lo contrario a creer o tener fe. Si usted tiene fe, usted está firme, cimentado y fundamentado hasta la muerte en lo que usted piensa y en lo que usted cree. ¿Ok? El punto es el siguiente. Cuando Adán y Eva pecan, es porque ellos eventualmente no creyeron. Y al no creer, no obedecieron. Y se determinaron pues a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Qué opinas tú, Bruno? Bueno, hay una palabra para calificar al tipo de persona y que se ha apartado de esa manera del Señor es descontextualizado. Personas que, como tú dices, ahorita han empleado la hoja de higuera para cubrirse su religión, ¿no? Hay personas que usan palabras evasivas como cuando uno les va a predicar, no, es que déjame así porque yo sé qué es lo que estoy creyendo y a mí hasta eso me ha hecho milagros. Y se tapan de tal manera, se cubren de tal manera, creyendo que lo que están haciendo está bien también. Y creen que están siendo probados por Dios, cuando en realidad están totalmente descontextualizados de lo que en realidad Dios quiere hacer por sus vidas. Cuando tú me hablas y tú le hablas a la gente, apóstol, sobre esta parte de la vida, de cómo por su libre albedrío toman decisiones y creen que al tomar decisiones y estas de pronto los llevan a un fracaso, como tú dijiste, tratan de culpar a Dios, bueno, y Dios por qué no hizo nada, y Dios por qué esto, y Dios por qué aquello, pero ignoran de manera muy cínica, ignoran el hecho de que Dios nos dio una capacidad de razonar y poder decidir entre si hago o no hago. La palabra en Santiago habla de que si alguno es tentado, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada quien es arrastrado de su propia concupiscencia. Así es. Cada quien es arrastrado de su propia concupiscencia. Y cuando estos adoptan el pecado como tal, como propio, entonces finalmente van a concebir la muerte, van a dar a luz la muerte. Entonces las personas han perdido el sentido común y una frase que no es muy conocida desde pequeño, en la razón natural de las cosas. No es posible que la gente hoy en día crea con el hecho de yo adquirir vicios, tomar cigarrillos, tomar licor en exceso, a mi cuerpo no le vaya a pasar nada, no vaya a tener una secuela. No es posible que una persona teniendo su pareja tenga relaciones sexuales extramatrimoniales y luego piense que las consecuencias, como el diablo vino para matar, gustar y destruir, se la cobra el triple, entonces luego venga con una enfermedad, contagie a su esposa y finalmente todos mueran por causa de la decisión que tomó. Hoy en día estamos totalmente descontextualizados de lo que Dios en realidad ha puesto en nuestras manos para que nosotros le sigamos como debe de ser y vestirnos como Él nos ha mandado a vestir y no adoptar vestiduras que a nosotros no nos competen, como lo hizo, y tú lo recalcabas ahorita, lo hizo Adán y lo hizo Eva en su momento. Así es, gracias. Eventualmente, quiero enfatizar, ya entendimos entonces que Adán y Eva pusieron hojas de higuera para tapar la desnudez de su vergüenza y el temor, para cuando viniese Dios los encontrase de alguna medida, de alguna manera, vestidos. Aunque aún así, con las pocas hojas que tenían en sus partes íntimas, estaban escondidos detrás de un
árbol. Porque cuando Dios viene al encuentro, Adán está escondido. Dios está haciendo como el que no lo encuentra, jugando como a las escondidas con Adán y con Eva. Dios sabiendo dónde está, pero Dios estaba demandando que el hombre confesara y se hiciera responsable de sus propios actos, que el hombre confesara: fallé, me arrepiento, pido perdón, Señor, restáurame, Señor, ayúdame, Señor, fallé, Señor, pequé. Pero esa no fue la respuesta que Dios halló ni encontró en el huerto del Edén, en los labios ni de Adán ni de Eva. Lo único que encontró en Adán y en Eva fue excusas, fue justificación, autojustificación, porque en el momento que Adán y Eva se presentan ante Dios, en vez de decir: Señor, ahorita entendemos, tenía razón, fallé, perdónanos, soy responsable, yo tengo la culpa, no halló eso, sino que cuando Dios le pide cuentas a Adán dice: es que la mujer que me diste. Y cuando Dios va de Eva dice: es que la serpiente me engañó. Y cuando va la serpiente dice: no, que fue el diablo. Wow, es tremendo. Entonces el punto es: Adán y Eva se visten de hojas de higuera. Ya nos quedó claro qué significan las hojas de higuera. Las hojas de higuera representan las religiones o la religión, los sistemas que Dios se creó y se inventó para buscar a Dios a su manera, para servir a Dios a su manera, para adorar a Dios a su manera, para obedecer a Dios a su manera y para comunicarse con Dios a su propia manera y hacer los sacrificios propios a sus propias maneras de pensar. El punto es, como acabamos de leer en el capítulo 3 de Génesis, verso 21, que Dios se presenta ante Adán y Eva y les quita las hojas de higuera que el hombre se inventó. O sea, le quita las religiones, le quita su religión, le quita su sistema, le quita su manera de pensar, le quita su manera de vivir, le quita su vestidura falsa con que está cubriendo su desnudez y su vergüenza y su pecado por pieles. Dice que los cubrió de pieles. Dios fue el primero. ¿Estamos aquí? ¿Nos entramos? Estamos aquí. El punto es de que Dios, en el momento que mata a este animal, Dios fue el primero que sacrificó una vida en este planeta Tierra. Vuelvo y repito, Dios fue el primero. La primera muerte en el planeta Tierra de un ser vivo no fue el de Abel, no fue la sangre de Abel. Esa fue la sangre de un ser humano, de una persona, sí, pero el primer derramamiento de sangre que hubo fue la de un animal, posiblemente la de un cordero. Dios sacrifica un animal para que con las pieles de este animal quitárselas y cubrir la vergüenza, la desnudez y el temor de Adán y de Eva. Y a partir de ese momento, esta fue las vestiduras de Adán y Eva, pieles, no hojas de higuera, no la que ellos se habían creado y la que se habían inventado. Ahora el punto es, para ir entrando un poco en materia e ir avanzando un poco más, porque el tiempo avanza y apremia. Ese animal que Dios sacrificó, o ese cordero posible que haya Dios sacrificado en el huerto del Edén para vestir la desnudez, la vergüenza y cubrir el temor de Adán y Eva, era simplemente el ensayo previo y anticipado o la sombra de lo que iba a acontecer a futuro. El animal, el cordero, representa a Cristo. La piel y la sangre de ese animal representa la sangre de Jesús. La piel representa la justicia de Jesús. Repito, las pieles de ese animal representan la justicia de Cristo. La sangre de ese animal tuvo que ser vertida para cubrir el pecado, la vergüenza y la desnudez de Adán y de Eva. Y eventualmente tuvo que sacrificarse una vida para cubrir el pecado de Adán y Eva. Esto que aconteció en el huerto de Edén, de la piel, de esta piel de este animal para cubrir a Adán y Eva,
era el escenario previo de lo que aconteció con la persona de Jesucristo hace 2019 años atrás. Dice la Escritura que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero vino a la tierra. Dice la Escritura en Isaías 53, dice que como Cordero fue inmolado y llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. Dice la Escritura que él no abrió su boca, que como Cordero fue llevado al matadero y fue muerto, fue asesinado por causa de tu pecado y de mi pecado, para cubrir tu vergüenza y mi vergüenza, para cubrir tu desnudez y mi desnudez. Hasta la época de Jesús, habían grupos llamados religiosos, llamados escribas, saduceos, llamados hijos de luz. Esto representan las hojas de higuera, las religiones que habían en el momento. Tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero aplicaban el conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, a su propia conveniencia. Se inventaron dogmas de hombres para buscar a Dios a su manera, para adorar a Dios a su manera, para servir a Dios a su manera. Por eso cuando los fariseos chocaban con Jesús, porque Jesús eventualmente les presentaba el traje de piel para que cubrieran su desnudez, su vergüenza y de esta manera su pecado, y ellos no aceptaban y rechazaban a Jesús. Lo que los fariseos estaban haciendo era rechazando las pieles de Dios. Es como si Adán le hubiese dicho a Dios en el huerto de Edén: ¿sabes qué, Dios? Yo no acepto esa piel. Yo estoy bien con mis hojas de higuera. Me siento cómodo con mis hojas de higuera. Yo quiero seguir vistiéndome de hojas de higuera. ¿Sabes? No acepto, renuncio, rechazo y quítame tu piel, que no quiero vestirme de tu piel. No quiero ese animal que mataste para vestirme y cubrir mi desnudez. No la quiero. Eso es lo que hace el día de hoy toda persona que rechaza la gracia del Evangelio, el plan de salvación, la vida eterna a través de la persona de Jesucristo por medio del Evangelio, la palabra de Dios, un libro llamado la Biblia. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una organización. El cristianismo no es un sistema. El cristianismo no es un método. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es el puente para llegar al Padre a través de la persona de Jesucristo. El cristianismo es la gracia inmerecida de Dios dada al hombre que no se merecía, sino por el contrario, el castigo eterno. Entonces el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es un organismo, un cuerpo. La Biblia lo dice, Efesios lo dice, Pablo lo dice. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero el día de hoy, así como pasaba en la época de Jesús, habían fariseos, habían saduceos, habían escribas que estaban vestidos de hojas de higuera y no querían vestirse de la piel que Cristo les ofrecía y les estaba dando gratuitamente a través de Él, a través de la aceptación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, Jesucristo, Dios, el Cristo, el Mesías. Entonces, esto es importante. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Dios mató ese cordero en el huerto del Edén, lo sacrificó para que el hombre pudiese cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza y cubrir su pecado, lo mismo hizo. Mandó a su Hijo. Dice la Escritura, Juan 3:16, el más conocido del Evangelio. De tal manera Dios amó al mundo entero que envió y sacrificó a su propio Hijo para que todo aquel que no crea, para que todo aquel que en él crea y se decida y determine cubrirse de la piel de Cristo, o sea, del manto de la justicia de Cristo,
de la santidad de Cristo, de la sangre del Cordero, tenga vida eterna. Mas el que no le recibe, mas el que no cree, mas el que no se viste de la vestidura de Cristo, de la justicia, de la santidad y de la vida eterna, o sea, de la piel, así como en el huerto de Edén, entonces ya ha sido condenado por no vestirse con las vestiduras que papá le da. Eso quiere decir que en la enseñanza particularmente, ya estamos previos a terminar, a concluir, pero previamente a concluir, aquí va el mensaje particular. A Dios no se le sirve a tu manera ni a mi manera. A Dios no se le conoce ni se le sirve a tu manera ni a mi manera. A Dios no se le adora a mi manera ni a tu manera. A Dios no se le busca a tu manera ni a mi manera. A Dios eventualmente se busca, se adora y se sirve y nos relacionamos con Él como Él manda, como Él lo tiene estipulado, escrito y determinado en las Escrituras, en un libro llamado la Biblia. A Dios no se le busca a través de las religiones, de los sistemas y organizaciones y dogmas de hombres. A Dios se le busca, se le adora, se le sirve por medio del escrito está, por medio eventualmente de la justicia y la santidad a través de la persona de Jesucristo, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Para tú ser vestido de Cristo, como dice la Escritura, no lo digo yo, la Biblia lo dice, vestidos como escogidos de Dios, santos. Para tú vestirte como escogido de Dios, esa vestidura no te la da una organización, no te lo da ninguna empresa religiosa, no te lo da ningún hombre, no te lo da ninguna universidad ni instituto, ningún seminario, ninguna denominación ni concilio. Solamente te lo da tu fe, tu arrepentimiento, tu entrega, tu obediencia a la persona de Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo en tu vida es lo que te da esa vestidura. El ladrón de la cruz, en última instancia, como el día de hoy en la silla eléctrica, así estaba el ladrón de la cruz, horas previas antes de morir, indiscutiblemente. No fue instituto, no fue seminario, no estudió teología, no pertenecía a ninguna denominación, concilio, empresa, organización religiosa. Pero Cristo en ese momento, cuando Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy te vestirás de justicia. Hoy yo te daré vestidura de justicia. A partir de este momento estás vestido santo. Tiene un vestido santo. A partir de este momento estás vestido de justicia. A partir de este momento ya eres acepto ante el trono de mi Padre. A partir de este momento ya estás vestido con mi vestidura. Ya está vestido de Cristo. Entonces el punto es, hermanos en la fe que nos ves y nos escuchas, amigos que nos ves y que nos escuchas, debes de tener y caer en cuenta y tener conciencia. Una vez más, repito, a Dios no lo busques en tus fuerzas, no lo adores en tus fuerzas, no lo sirvas en tus fuerzas, no le obedezcas en tus fuerzas, ni te relaciones ni te comuniques con Él en tus fuerzas, ni en tu razonamiento, ni en tu religión o religiones u organizaciones. A Dios única y exclusivamente vas a relacionarte, a servirle, a obedecerle, a adorarle y a comunicarte con Él a través de tu arrepentimiento, de tu fe, de tu obediencia, de tu testimonio, de tu consagración, de tu fidelidad, de tu compromiso con Dios a través de la palabra de Dios, valga la redundancia.
Cuando tú te comprometes y pones en práctica en tu diario vivir este libro llamado la Biblia, tú estás armonizando con Dios. Tú estás alineado al propósito y a la voluntad de Dios. Por ende, de manera instantánea e inminente, te estás vistiendo de Cristo y de todos sus vestidos que Él ha dado y ha preparado para sus hijos. Entonces, el punto es, el día de hoy, ¿de qué estamos vestidos? Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados. Están bien vestidos por fuera, vestidos de sumo sacerdote, vestidos de escribas, vestidos eventualmente como los maestros de Israel, con túnicas, con coronas, con cetros, con posiciones de renombre dentro de la sociedad, pertenecientes a una organización religiosa llamada los fariseos, llamados los escribas, los saduceos. Pero la verdad, Jesús les dijo: ustedes por dentro están vestidos de huesos secos. Ustedes están muertos espiritualmente. Por fuera ustedes creen que están vivos espirituales y aparentan al mundo que ustedes son muy espirituales. Afuera ustedes aparentan piedad, aparentan una falsa humildad, aparentan obediencia, aparentan fe, pero la realidad es que sus hechos, su testimonio, niegan y contradicen lo que ustedes predican y enseñan. Y eso sigue pasando y está vigente el día de hoy. Muchos se saben la Biblia de pasta a pasta. Muchos hablan de Cristo, muchos predican de Cristo, muchos comparten de Dios, hablan de Dios en los púlpitos, hablan de Dios en las calles, hablan de Dios en el trabajo, hablan de Dios en la casa, hablan de Dios por todos lados, pero no viven lo que predican, no hacen lo que Dios manda. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les pido? No hacen lo que yo les mando. Por eso no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, de eso se trata esto. El cristianismo no es una religión, no es una organización, es un estilo de vida de acuerdo al modelo de la persona de Jesucristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. La palabra de Dios es el modelo a seguir. Dios el Padre, para eso me dejó este manual de instrucción, para poder pensar, hablar, caminar, actuar y tomar las decisiones y entrar en relación con Dios a la manera de Dios, no a tu manera, no en tus fuerzas. ¿Cómo ves tú, hermano? ¿Cómo ves tú? Apóstol, de verdad que es un tema bastante extenso y lo pone a medida que se trata, la revelación de Dios comienza a llegar y todo, y uno quisiera sacar mucho más, pero no realmente hoy el tiempo lo tenemos medido. Pero bueno, tratando del tema, y esa parte me gustó mucho sobre las hojas de higuera, comparándolo con las pieles, tiene una razón natural, y es de que las hojas de higuera siempre van a ser más frágiles, más débiles. Aquellos que se escudan en su religión, en sus propias razones, van a estar expuestos a una fragilidad que luego los va a dejar desnudos, que luego los va a hacer quedar en vergüenza. Quien se refugia a sí mismo, cubierto con hojas, lo único que va a pasar es que cuando venga el fuego, también lo va a quemar, mientras que el que tenga piel, al menos tenga revestimiento de Jesucristo, aquel que esté centrado en la palabra y que esté siguiendo al Señor conforme Él lo quiere, que a sí mismo van a tener y van a poder resistir a unas inclemencias del tiempo, de la vida y todo lo que se les pueda avecinar. Es increíble lo que dijiste ahorita sobre los escribas y fariseos en su momento, y cómo el Señor los condena de esta manera y los acusa, basado en la forma en cómo ellos vivían, y no dista mucho de lo que se ve hoy en día. Vemos muchas hojas de higuera, apóstol. Vemos gente que aún teniendo el conocimiento de la palabra, aunque la palabra dice que él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahora le han añadido más ministerios a lo que el Señor ha puesto en su palabra. Le han puesto unas cuantas hojitas de higuera, y ahorita son doctores, y ahorita son reverendos, y se le da más relevancia a estos títulos que aún al mismo Jesucristo. En sus presentaciones, hombres de renombre van a interpretar doctor fulano de tal, reverendo fulano de tal,
pero Jesucristo no aparece por ningún lado. Hoy en día quiere mostrar sus hojas de higuera, quieren cubrirse con ella y aparecer algo que con todo eso, pero internamente no tienen, como usted mismo lo dijo, ningún fruto. Así que cada persona, aún en el mundo secular, aquellos que están haciendo cosas que considera que son buenas, la palabra de Dios dice que hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Si hoy estás escuchando Radio Cristiana, Vino Nuevo, y esta palabra ha llegado a tu corazón, el Señor es el único que convence a nosotros como emisarios, como canales de bendición, que estamos trayendo esta palabra hoy para que tu entendimiento sea abierto, para que tus ojos sean abiertos, para que tu corazón sea esa puerta que debe de abrirse, para que el Señor entre y sea contigo hoy. Te invitamos para que te despojes de todas esas hojas de higuera y te revistas, como lo hizo en su momento el Señor con Adán y Eva en el huerto de Edén, como lo hizo con aquel hombre, aquel ladrón que estaba al lado de la cruz de Jesús, justo antes de morir, que entendió y se despojó de su hoja de higuera y entendió que era mejor irse con una piel que irse con esas hojas. Si se hubiese ido con esas hojas, pues le digo que se hubiese perdido, pero se revistió de la piel del cordero y su alma fue salva. Hoy te invitamos para que tu alma sea salva. Hoy te invitamos a ti, sean ministro, o aún tú que eres un líder, tú que asistes a la iglesia, o aún tú si eres secular y todavía no conoces al Señor, te invitamos a que te revistas del Señor, que te vistas de su paciencia, de su amor, de su benignidad, de toda su gracia, para que así mismo puedas tú transmitir esto a otros y puedas cumplir con el plan para el cual Dios te diseñó en esta vida. Así es. Quiero brevemente leer esta porción escritural para mostrarte una vez más. Ya vimos las vestiduras que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén por medio de las pieles, y previamente las que Adán y Eva se hicieron a través de las hojas de higuera. Y aquí vamos a ver la preparación y el camino y el propósito para el ser humano, para la salvación, para el premio, para la recompensa y más que todo para la posición del hombre que decide vestirse con la piel, con el vestido que Dios le da y que el hombre acepta y recibe esas vestiduras que Dios le da. Amén. Entonces, en Levítico capítulo número 8, en el verso 5, la escritura dice, Levítico 8:5, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Los lavó con qué? Con agua. El agua representa la palabra de Dios. O sea, los purificó, los limpió por medio de la palabra, por medio de la agua. Eso es lo que representa el agua. Recuerde que Aarón es el sumo sacerdote y fue el sumo sacerdote más bien de la nación de Israel. Amén. Entonces, dice el verso 7, y puso sobre él la túnica. Mire, después de que fue limpio por la palabra, ahora, después de que fue purificado, repito, por la palabra, dice el verso 7, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Repito, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Verso 8, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y el tumim. Verso 9, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa. Oiga, ¿la qué? Diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. O sea, estos no se lo inventó Moisés. Estos no fueron utensilios que Moisés se inventó, que Aarón se inventó, que era por lo que estaba de moda en el momento. Vamos a vestirnos así porque es que me parece que esto es lo que está nice ahora, es lo que está in en el momento, esto es lo que está pegando ahora en la moda, en la cultura. No, estas son vestimentas, dice la Biblia, que cada una, cada parte, cada pieza, en cada posición fue dada y establecida por Dios mismo. Son vestimentas dadas por Dios a Moisés
para la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote. Repito el 9, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Oiga, ¿y tomó qué? Moisés el aceite de la unción. El aceite de la unción. O sea, el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Todo esto es una preparación para la iglesia. Todo esto es una preparación para la gracia. Todo esto era una preparación. El Antiguo Testamento simplemente era el ensayo, la sombra en la obra teatral de lo que iba a acontecer en el escenario futuro. Era algo previo, un acontecimiento previo. Era un ensayo a lo que iba a acontecer. Entonces, y tomó Moisés el aceite de la unción, representa al Espíritu Santo, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Y ungió qué? El tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. O sea, el templo, el tabernáculo. En el tabernáculo, ¿quién estaba? El sumo sacerdote. ¿Y qué más? Descendía la gloria, la Shekinah, el cabot de Dios. Ahí es donde descendía la gloria de Dios. En el tabernáculo, ¿verdad? Entonces fue ungido con aceite el tabernáculo. Wow, esto está tremendo. Y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió para santificarlo, para apartarlo. Eso significa santidad, ya lo he repetido. La palabra santidad significa apartado de pecado. Si dice que lo santificó, significa que lo apartó, lo escogió única y exclusivamente para su servicio, para su propósito. Verso 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación. ¿Hizo traer qué? El becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre. Este cordero representa a Cristo en la cruz del Calvario. La sangre que fue vertida cuando se degolló, este cordero representa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que nos limpia de pecado, la que cubre nuestra desnudez y la que tapa y quita nuestro pecado, nuestra iniquidad y nuestras transgresiones, como si nunca hubiésemos pecado. La Biblia dice que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, como la blanca lana, vendrían a ser. Y aquí la Biblia lo dice y lo remarca una vez más. Dice el pasaje, el verso 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Verso 15. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y lo puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Para qué? La sangre para reconciliar. Eso significa que Dios comenzó a hacer el ensayo de la reconciliación. Dios nunca abandonó al hombre. A pesar que falló, a pesar que pecó, a pesar que hizo lo indebido, Dios siempre proveyó al hombre una cobertura. Siempre le proveyó al hombre la oportunidad de reconciliarse con él, la oportunidad de volverse a Dios, la oportunidad de arrepentirse, y un medio, un instrumento, un método y una persona para poder entrar a su presencia. Pero no es la que el hombre escoja, no es la que el hombre determine, no es la que el hombre cree, no es la que el hombre se invente, sino la que Dios, dice la Biblia, no digo yo, la que Dios determina, escoge y demanda. Entonces esto es importante. Esto es algo poderoso. Esto es mucho más profundo. Yo estoy simplificando.
Yo estoy simplificando, estoy tratando de darte desglosado lo más suave posible para que lo entiendas, y por falta de tiempo me quedo corto, pero esto es mucho más profundo. Pero esto es lo que necesitas saber. Hay un sumo sacerdote llamado Aarón, y este sumo sacerdote primero tiene que ser lavado con agua. El agua representa la palabra de Dios. Después de que es lavado con la palabra de Dios, ahora eventualmente tiene que ser ungido desde la cabeza. Este aceite de la unción representa al Espíritu Santo, y después de que es ungido con el aceite de la unción, es vestido con todo el equipamiento que Dios demanda. Y después de que es vestido con el equipamiento que Dios demanda, dice que se hace el sacrificio, se derrama la sangre, y esto es lo que ahorita hace la remisión de los pecados y para el perdón de los pecados, para que sea un lugar propicio para encontrarse Dios con el hombre, con el ser humano, y para reconciliarse con el ser humano. Entonces, esto es algo supremamente importante, porque el agua representa la palabra de Dios, el evangelio, la Biblia. Aquí es donde está el agua que purifica y sacia nuestra sed. El aceite es y tipifica y simboliza a la persona del Espíritu Santo que viene a llenar y a ocupar la vida de aquel que ha sido lavado y purificado por la palabra, que ha recibido a la persona de Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y ahora ha sido purificado por la palabra. Ahora recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, y al recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, ahora es limpio por la sangre del Cordero, reconciliado con papá de nuestros pecados, de nuestra rebelión, de nuestras iniquidades que cometió el hombre desde Adán y Eva hasta nuestro día, hasta nuestra fecha presente. Y ese sacrificio, ese becerro, es Cristo, y esa sangre, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora las vestiduras, la posición, ¿no? Ahora es el que un sumo sacerdote, un hijo de Dios, sumo sacerdote, el encargado, el mediador entre Dios y los hombres. Y con esto cerramos, con esto concluimos en Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, y con esto vamos concluyendo ya finalmente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Esta es la conclusión. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Este es el Nuevo Testamento. Este es el nuevo pacto. Este es la puesta de la escena. Este es ahora el cumplimiento de la voluntad y el propósito de Dios desde el huerto del Edén con las vestiduras de pieles. Este es el plan y el propósito de Dios de Levítico capítulo 8 con la vestimenta sacerdotal y todo el equipamiento y toda la liturgia de ritual que había que hacer y tenía que llevar a cabo el sumo sacerdote. Y mire el cumplimiento ahora de Dios para sus hijos, para los llamados. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Nosotros somos quién? Linaje escogido. Ayúdame, ¿por qué somos? Dime, ayúdame. Linaje escogido. Recuerde que el sumo sacerdote Aarón tenía una diadema en la cabeza. Esa diadema representaba realeza. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Ahora ya no necesitamos un sacerdote para ir al tabernáculo y al lugar santísimo y para que sea por nosotros, por nuestros pecados, Padre. No, ahora el velo que nos separaba del hombre, que era el pecado, fue roto. Ahora podemos hablar, mirar y entrar a la gloria y la presencia de Dios descubierto, decirle: Abba Padre, papito Dios, aquí estoy yo soy tu hijo, tú eres mi padre, y tener relación y comunión y coinonía, entrar a la gloria, al trono de la presencia de Dios, desde aquí de la radio, desde tu cuarto, desde la iglesia, desde la calle, desde tu trabajo, desde tu vehículo. Tú puedes la puerta espiritual y entrar a la gloria de Dios, al trono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho rey y sacerdote, linaje escogido y real sacerdocio. El sacerdocio que tenía Aarón ahora fue dado a ti, a los hijos de Dios,
a aquellos que eventualmente continúan. Ahorita continúo, pero esto está bueno. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora somos ¿qué? Somos una nación, un pueblo santo. Santo, ¿por qué santo? Ay, pero usted sigue pecando. Ustedes los cristianos dicen que no pecan. Claro que sí, nosotros seguimos pecando. El detalle es que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, y es Jesucristo el justo, que nos limpia con su sangre. Cuando no teníamos a Cristo, éramos pecadores, buscando, luchando, alcanzar la santidad y la gracia y el favor de Dios a nuestra manera y en nuestras fuerzas y a través de nuestra religión y organizaciones. Ahora que conocimos a Cristo, nos arrepentimos y depositamos nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora somos santos por gracia, por la sangre de Jesucristo, luchando en contra del pecado. Somos los santos de Dios, somos los escogidos de Dios, luchando ahora en contra del pecado. Es muy diferente. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciara la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo atrás no erais pueblo, pero que ahora, en este momento presente, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque todavía no había venido Jesucristo. Pero el día que Cristo en la cruz del Calvario abrió sus brazos en la cruz y dijo, consumado es, y expiró, exhaló el último aliento de vida, pagó la deuda, pagó tu deuda, pagó tu pecado, pagó mi pecado, pagó el castigo de tu muerte eterna, pagó el castigo de mi muerte eterna. Y cuando dijo consumado, él dijo, la deuda está pagada. El precio que pagué es mi sangre y mi cuerpo en esta cruz. Me hago maldito para que ustedes sean bendecidos. Me hago pobre para que ustedes sean ricos. Esto es poderoso. Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Juan, capítulo 1, verso 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen y a los que le recibieron y a los que el día de hoy le reciben, potestad, autoridad, derecho legal, Dios da gratuitamente de ser llamados hijos de Dios y de tener vida eterna y de ser cubiertos con la sangre del Cordero y de ser vestidos con la piel de Cristo, la piel de la justicia, de la verdad y de la santidad, de la pureza, como si nunca hubieses pecado. Este es el premio gratuito. Ahí está. Tú decides tomarlo o no tomarlo. Tú decides seguirle o no seguirle. La decisión está tuya. Así como Adán y Eva tuvieron una libre voluntad y una conciencia, así el día de hoy tú también la tienes. Una libre voluntad y una conciencia. Tú decides seguirte vistiendo con tus hojas de higuera o vestirte de las pieles que Dios ha preparado para ti a través del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres agregar algo para concluir? Sí, apóstol, hombre, increíble, más claro, como decir uno canto un gallo. 3 escenarios de reconciliación en 3 etapas diferentes en la vida del hombre, en la existencia del hombre según la Biblia. El primero, con Adán y Eva, cuando los reviste, cuando les quita sus hojas. El segundo, con Moisés, cuando nombra sacerdote Aarón. Y el tercero, cuando viene nuestro amado Salvador Jesucristo. 3 escenarios donde Dios demuestra su amor por la humanidad y lo único que desea es reconciliarlos. Algunos dirán, no, pero es que yo creo en Dios y yo no necesito ir a una iglesia y pues yo sé que Él me escucha porque Dios está hasta debajo de una piedra. Bueno, hoy no queremos ser sarcásticos, pero al menos intenta levantar una piedra si lo encuentras. Haz al menos un esfuerzo por ir reconciliarte con el Señor. Hoy te invitamos de parte de Radio Cristiana Pino Nuevo para que adoptes esa parte, para que te incluyas en la familia de Dios y puedas ser llamado hijo de Dios y así mismo te reconcilies con Él. Para que tú te humilles, pidas perdón como aquel hombre que recalcaba el apóstol ahora, que murió al lado de Jesús en la cruz y en el último momento entendió que debía reconciliarse.
hay algo muy importante para nosotros. Hay cosas que aquí en la vida nosotros vamos a disfrutar, pero solo hay algo muy importante para nosotros tenemos de existir en esta vida y se llama salvación. Hoy queremos invitarte a que hagas parte de esto para que tú te reconcilies con el Señor y alcances el galardón más grande que puede adquirir el ser humano después de haber vivido en Cristo. Y esa es la salvación. Por eso hoy te estamos invitando, como ministro que estás apartado, que de pronto te dejaste velar, cegar, que creíste que cubriéndote con esta cantidad de hojas podías tapar tu vergüenza. Hoy el Señor, recuerda lo que dice la palabra, que pongamos todos a prueba nuestras obras, y si estas fueran como hojarasca, entonces el pueblo la va a consumir. Pero si estas fueran como el oro, entonces van a ser refinadas. Hoy te invitamos para que te cubres del Señor, para que refines todo eso que el Señor te dio a ti, ministro, que te has apartado, a ti, ministro, que de alguna manera te alejaste y pensaste que lo que estabas haciendo era correcto. Hoy el Señor te llama a reconciliar. Este es el tiempo que Dios hizo para ti. A ti que no lo conoces todavía, hoy te lo presentamos. Se llama Jesucristo. Él es salvador de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es para todos y en todos y con todos. Así que hoy queremos invitarte también a ti, hermano y hermana, que están atravesando por circunstancias adversas. Hoy el Señor quiere vestirte de su santidad. Hoy el Señor quiere quitar esas hojas que te han cubierto de vergüenza, que han dejado de notar muchas cosas en ti y que eso te han llevado a que te saquen por un lado. El Señor también quiere hoy bendecirte y quiere cubrirte con su amor, con su misericordia y traerte de nuevo al reino. Que más poquito podría ser apóstol que las personas hoy que están viendo esto puedan entenderte que el Señor tiene la solución. Él no es el problema. Amén, así es. Dice, amén, así es. Bueno, con esto concluimos esta misión de hoy. Esperamos que haya sido debido la importancia de las vestiduras espirituales, segunda parte, y esperamos pues que haya enriquecido tu vida espiritual, que haya tocado tu espíritu, no tu alma, porque si ha tocado tu alma, tus emociones vas a recibir con gozo en ese momento, pero al rato, mañana, en la semana, se te borrará ese gozo, seguirá ese gozo. Recíbela del Espíritu, dile al Espíritu Santo que grabe y selle esta palabra en tu espíritu, que no la borres de ahí, que te ayude a creerla, a obedecerla, a colocarla en práctica en tu diario vivir. Bueno, gracias, varón de Dios, gracias, mi hermano, gracias, evangelista Jorge Ospina, desde Cali, Colombia, Radio Cristiana El Vino Nuevo.